Hoy estaremos hablando acerca del tema ciudades bajo el juicio de Dios. Mire, ciudades bajo el juicio de Dios. El programa anterior que grabamos hablamos de la importancia de velar y orar. Ciudades bajo el juicio de Dios. Hoy vamos a estar hablando. La palabra de Dios dice en Lucas, si usted tiene una Biblia y quiere leer conmigo el libro de Lucas, y vamos a ver ahí a tres ciudades que Dios les dice: ay de ustedes que miraron milagros y no creyeron. Ay de ustedes que yo las visité y no creyeron. Mire, ciudades, personas, bueno, personas que vivían en esas ciudades, y en el tiempo de Cristo, cuando anduvo en la tierra, Él se movió por esas ciudades y miraron los tremendos milagros que Jesús hizo, y ni aún así creyeron en Él. Mire, qué corazón de estas personas que vivían en estas ciudades. Y a estas personas de estas ciudades Dios les habla y les dice en Lucas capítulo 10 y versículo 13, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que se dice tiempo a que se dadas en silicio y ceniza, dice, se habrían arrepentido. Y el versículo 14 dice: por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada hasta el Hades, serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Mire, hermanos y hermanas, en esta hora le leí de unas ciudades que el Señor le dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Estas ciudades estaban bajo el juicio de Dios, donde cuando la palabra hay es de que algo viene. Por eso la tristeza de Jesús por estas ciudades que vieron milagros y no creyeron. Fíjese, en estas ciudades, un ejemplo, en estas ciudades de Corazín, de Betsaida, fueron ciudades, y Capernaum, fueron ciudades que el Señor les dice: ustedes están bajo el juicio. Corazín, Capernaum, Betsaida, ustedes fueron ciudades que miraron los milagros que se hicieron ahí. Estas ciudades eran parte de judías, donde Jesús, un ejemplo en Capernaum y estas ciudades que el Señor Jesús menciona, les dice: ustedes miraron los milagros. Ustedes, ciudades, miraron cojos caminar, paralíticos caminar, para que me entienda. Miraron ciegos ver, miraron sordos oír. Incluso la suegra de Pedro, en una de esas ciudades,
cuando Jesús llama a sus discípulos, fueron a orar a la casa por la suegra de Pedro y ahí en esas ciudades miraron los milagros y no creyeron. Por eso es que Dios le dice, ay de ustedes, ciudades, que ustedes que mirando los milagros en vivo, porque aquí está hablando Jesús cuando él anduvo en la tierra. Él visitó estas ciudades, él caminó por estas ciudades, él oró en estas ciudades y la gente, cuando habla de ciudades, pues está hablando de los habitantes de las ciudades, de la gente que vivía en esas ciudades, que endurecieron su corazón, no creyeron y aún así mirando milagros. Mire, y Dios le dice a través, bueno, el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Y luego dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que ustedes miraron, estas ciudades de Tiro y Sidón se hubieran arrepentido. Incluso en otros pasajes dice, si en Sodoma se hubieran hecho estos milagros, ellos se hubieran arrepentido. Mire, usted sabe que pues literalmente Jesús no anduvo en Sodoma, envió a sus ángeles, envió a Abraham, a Lot, pero aquí aquí en estas ciudades que es Corazín, Betsaida y Capernaum, ciudades judías, sí anduvo Jesús. Miraron a Jesús haciendo milagros. Qué impresionante es que en el tiempo de Jesús, ver a un ciego ver. Yo no sé si usted ha mirado a un ciego ver, a un paralítico caminar, a alguien que padece de su cuerpo y que alguien ore y ni aún así creen. Estos eran ciudades incrédulas, eran ciudades que no habían creído en el poder de Dios. Y por eso el Señor le dice, ay de ustedes, que yo las visité y ni aún así creyeron. Juicio vendrá, les dice, sobre ustedes y el castigo va a ser mayor ustedes que me conocieron. El castigo para Capernaum, el castigo para Betsaida y el castigo para Corazín, ciudades bajo el juicio, les dice, ustedes me conocieron. Y para ustedes va a ser más el juicio, más el castigo. ¿Por qué el Señor les dice? Porque estas ciudades habían escuchado de Dios y habían mirado los milagros de Dios. Fíjese, hay un pasaje en la Biblia y a ver si lo leemos por acá, lo vamos a buscar, donde dice, ay de aquel que me conoció, es mejor, dice, no me hubieras conocido. Mire, como a estas ciudades, el Señor les dice a los que un día conocieron a Dios. Fíjese, les dice, ustedes que estuvieron en la iglesia, ustedes que estuvieron congregándose, predicando, hay de ustedes, que ustedes me conocieron. Para ustedes será más fuerte el castigo. Fíjese, para ustedes le dice, ay de ti Corazín. Y ahora, en este periodo, el Señor nos dice a nosotros que ya hemos conocido la palabra. Qué terrible es para uno, hermano. Qué terrible. En segunda de Pedro, mire lo que dice, 2:21, mire lo que dice. Al Señor le habla aquí
a estas ciudades y les dice, pobre de ustedes, que ustedes miraron estos milagros y no creyeron. Yo los visité y no creyeron ni aún mirando los milagros. Ahora, si lo aplicamos a este tiempo, hay de usted que me está escuchando o que me va a escuchar, o hay de nosotros que un día aceptamos a Cristo, que un día servimos en la iglesia, que un día fuimos líderes. El privilegio que tú hayas tenido, predicador, evangelista, cantante, o no sé. Hay de usted que conociendo ni aún así permaneció fiel. El Señor le dice a esta ciudad, ay de ustedes, y ahora el Señor nos dice a nosotros, ay de ustedes que me conocieron y se apartaron. Mire lo que dice segunda de Pedro 2:21, dice, porque mejor les hubiera sido no haberme conocido en el camino de Dios, que después de haberlo conocido, tornarse tras el mundo. Mire, y lo voy a ver, a leer una vez más. Dice, se lo voy a leer. Porque mejor lo hubiera sido no haberme conocido. Ahí está. El Señor les dice aquí en Pedro a nosotros, mejor no me hubieras conocido, porque el castigo va a ser más severo para aquel que estuvo en la iglesia. Amado hermano y amigo que me está escuchando, usted que conoce de Dios y se apartó de Dios, para usted va a ser más duro el castigo. Fíjese, porque el inconverso, pues que nunca supo o que nada más escuchó, ese está perdido, va a ir al lugar de tormento. Pero usted no solo va a ser atormentado, sino que va a ser severamente más castigado, porque usted conoció la palabra, usted predicó, usted conoció de la palabra, textos bíblicos. Y por eso el Señor le dice aquí en Pedro, porque mejor les hubiera sido no haberme conocido el camino de la justicia, que, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y luego el 22 dice, pero les ha acontecido a los que se han regresado y han conocido la palabra. Me dice, les ha acontecido como el proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada revolcarse en el lodo. Wow. Mire, hermano, el juicio para estas ciudades, el Señor las declaró y dijo, viene juicio para ustedes. Y va a ser terrible el castigo para los moradores de estas ciudades. Porque yo los visité y no creyeron en mí. Y acá en segunda de Pedro nos dice, mira ustedes, mejor no me hubieran conocido. Esto es una advertencia para usted que me está escuchando, que está apartado de Dios. El Señor no te está preguntando qué te hicieron en la iglesia. El Señor no te está preguntando que si un hermano te defraudó en la iglesia. No, el Señor no te está preguntando por qué ya no vas a la iglesia. El Señor te está advirtiendo y te dice, ay de ti que ya no te congregas. Ay de ti que ya no me buscas. Ay de ti que ya te alejaste de mí. Usted no crea cuentos como que ahora el cristianismo moderno solo te dicen acepta a Cristo y ya. Y vive como tú quieres. Haz lo que tú quieres. Es mentira. Eso es mentira. Aceptas a Cristo, es
tomar la cruz de Cristo y negarse al mundo y vivir para Cristo. Por eso es que el Señor nos advierte a nosotros que hemos conocido la palabra y nos dice, ay de aquel que me conoció. Mire, cuando hay un ay es de dolor, es una expresión de dolor, que algo viene, que algo va a acontecer. Y nos dice, ay de ustedes que me conocieron, que un día estuvieron en la iglesia, que un día me sirvieron, que un día cantaron, ay de ustedes. Y usted podrá poner sus argumentos, ¿no? De decir, no, pues yo ya no voy a la iglesia porque en la iglesia me han decepcionado los hermanos, las hermanas, el pastor, me decepcionó. Es que el Señor no te está preguntando que si una hermana, un hermano, ah, tu familia, un pastor te decepcionó. No, el Señor te está diciendo, me conociste. Y si no sigues, juicio está sobre tu vida y el castigo más severo será para ustedes que me conocieron. Vuelvo a lo mismo, usted puede poner sus argumentos y decir, los hermanos, la iglesia donde voy son puros hipócritas, puros mentirosos, ya estoy decepcionado de la iglesia. Bueno, fíjese, lamentablemente la iglesia se conforma con seres humanos defectuosos, sinceramente. En la iglesia vamos hipócritas, van hipócritas, a la iglesia van mentirosos, a la iglesia van adúlteros y fornicarios, obvio, porque somos humanos. Van a que el Señor empiece a hacer la obra en ellos, ¿verdad? Entonces, no te decepciones. Por eso es que el Señor dice, ay de usted, el Señor aquí en Pedro y aquí en Lucas no está diciendo, ay sí, pobrecita, yo te entiendo, que te han defraudado, que no te han hablado, que no te han saludado. El Señor no está diciendo eso. El Señor le está advirtiendo a aquel que ha conocido la palabra y se ha apartado. Aquí, esta ciudad de Corazín, Betsaida y Capernaum no se arrepintieron. Conocieron a Dios, los habitantes, a Jesús, y no se arrepintieron. Miraron tremendo milagros y no creyeron. Se endurecieron sus corazones. Se endurecieron y no buscaron a Dios. A lo mismo que aquí en segunda de Pedro nos dice, mejor no me hubieras conocido. Mejor nunca me hubieras conocido porque tú me conociste. Sabe que Dios es fuego, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. La Biblia dice que al impío, fíjese usted, al impío, al que se ha apartado de Dios, se le acortarán sus días, ¿eh? Se le acortarán sus días. Todo aquel que se ha apartado de Dios, sus días están contados. ¿Por qué? Porque están bajo un juicio, como estas ciudades. Entonces el Señor les dice aquí, aquellos que se apartan, dice, usted sabe que cuando uno va a la iglesia, usted sabe que cuando uno va a la iglesia hay cambio, ¿verdad? Y estaría bien hablar de este cambio. Me recuerdo cuando antes de ir yo a la iglesia, yo vestía muy diferente, nunca vestí con traje ni corbata, no. Yo iba a la escuela y antes había una moda en los años 2001, 2002 y en adelante. Yo me convertí en el 2002, casi el 2020, 2003. Había una moda del pelo parado. Todo el mundo andaba con pelo parado, de monja, algo así. Y unos pantalones, flojos, aguados a la media, ya ustedes saben, la verdad, la media de, y grandes. Y yo andaba así.
Fíjese, cuando uno tiene ese encuentro personal con Cristo, todo cambia. Cambian la forma hasta a veces de peinarse, cambian la forma de hablar, cambian la forma de vestir. Yo no creo que un cristiano siga igual, siga hablando igual, siga vistiendo igual, bien sexy, bien provocativa. Eh, yo no creo, hermano, porque vuelvo a lo mismo. Ahora, algunos predicadores o expositores de la palabra solo dicen que Dios le interesa al corazón y viste como tú quieres. Yo no creo eso. Hay cambios, hay cambios. Lo vamos a hablar en estos días, la vestimenta. Yo no creo que un cristiano que está en Cristo, que Cristo vive en él, que viva igual como vivía en el mundo, no creo que sea cristiano. Solo está viviendo una, como una mentira, pues sí. Con ir a la iglesia, ya, no. Cuando vas a la iglesia y tienes el encuentro personal con Cristo, hay cambios, hermano. Hay cambios. Entonces, por eso dice aquí que hay de ustedes que me conocieron y se apartaron de Dios. Hermano, amigo que me está escuchando. Hermano, el Señor le está diciendo a usted y a mí que debemos devolver a Él. Porque le dice, por eso le decía yo del cambio. Porque todo aquel que está en Cristo y hay un cambio. Y luego, dice aquí, le sucede como el proverbio del perro y la puerca. Usted sabe que el perro es medio, ah, el perro, hermano, vuelve a comer su vómito. Los que, ¿verdad? Que se ve algo anormal. Así le pasa al Hijo de Dios que un día fue cristiano. Deja de escuchar música, deja de hablar como hablaba. Y cuando se aparta de Dios, empieza a hacer lo mismo como el perro. El perro come su vómito y el cristiano que se aparta de Dios empieza a hacer lo que hacía. Fíjese, empieza a ir a la cantina, empieza a hablar mal, empieza a escuchar lo que no, lo que antes escuchaba. Y por eso es tan impresionante, hermano. Por eso es tan impresionante de que hay de usted que conoce ya la palabra de Dios y se aparta. Más castigo será para aquel que ha conocido, hermano y amigo que me está escuchando, hermana principalmente o hermano. Debemos de poner seriedad en las cosas de Dios. Las cosas de Dios no son un juego y que hoy sí y mañana no, que ya no voy a la iglesia porque me decepcionó la hermana de la iglesia, me decepcionó el hermano, le presté dinero y ya no me pagó, pero es usted, es usted que le prestó, ¿verdad? No culpe a Dios. Si es usted que prestó, no, Dios no usted no le prestó a Dios, ¿verdad? Entonces, no busque pretextos que ya no voy a la iglesia porque, bueno, el pastor me decepcionó o la esposa del pastor me decepcionó. El Señor te dice, ay de ustedes que se han enfriado. Esto no es de ir solo a la iglesia, esto es de tener una relación con Dios, una comunión con Dios, una plática con Dios, porque el Señor dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, y ay de ti Capernaum, que si Tiro y Sidón y en Sodoma me hubieran hecho estos milagros, estas ciudades se hubieran puesto en silicio y se hubieran arrepentido. Fíjese, Dios le está diciendo a Tiro y a Sidón y a Sodoma, ciudades que no eran judías.
y Capernaum y, y Corazín fueron ciudades que sí, que Corazín y Betsaida, Capernaum, ciudades que conocieron personalmente. Jesús fue a ellas y ellas no creyeron. Y estas ciudades de Tiro y Sidón y, y Sodoma no eran judías, eran, y ellas le dice el Señor, si estas tres ciudades me hubieran conocido, hubieran visto los milagros que ustedes miraron, se hubieran arrepentido. Pero miren, le dice, a ustedes que me conocieron, más grande será el castigo para ustedes, habitantes de estas ciudades. Y los de Tiro y los de Sidón y los de Sodoma será menos castigo. Mire, castigo para aquel que conoció, menos castigo para aquel que no conoció. Por eso, usted que ha conocido la palabra, tenga mucho cuidado, porque el juicio va a ser más grande para usted. El castigo va a ser más grande para usted. Usted que conoce la palabra, usted que se aparta de Dios y no persevera, peor castigo va a llevar usted. Y por eso en Pedro dice, ay de ustedes, mejor no me hubieran conocido. Mire, principalmente nosotros, hermanos, los que conocemos la palabra. Personalmente usted y yo que conocemos la palabra de Dios. Pobre de aquellos que se han muerto, hermano. Mire, hay gente que se ha muerto, que muchas veces le hablamos de Dios, arrepiéntete, conviértete a Cristo. No, estoy joven, no, estoy después. Y se murieron sin Cristo. Ya no tuvieron salvación. La decisión es aquí, hoy, en la tierra. Tu mamá ni tu papá te puede salvar, no. Tu mamá no te puede salvar ni tu papá. El que puede salvar es Cristo aquí en la tierra, aquí en la tierra. Después de esto, cuando usted muere aquí, ya no hay salvación, ya no hay. Lo dice la palabra. Hay gente que en este momento está en el infierno, fíjese, que se está acordando que un día visitó una iglesia y le hablaron y ellos quieren salir, pero ya no pueden. ¿Cuál es la base? Usted que está hablando dice que hay gente en el infierno, sí. Acuérdese del rico y Lázaro. Ambos vivieron el mismo periodo. Ambos estuvieron en el mismo periodo. La diferencia era de que el rico tenía todo y nunca quiso escuchar, nunca quiso aceptar a conocer de Dios, escuchó nada más. Y Lázaro, que era un mendigo, amaba a Dios. Un día ambos murieron y ambos fueron al seno de Abraham. Al seno de Abraham mueren y ambos van al lugar que le correspondía. El rico al lugar de tormento. El Lázaro a la vida eterna, al seno de Abraham. Y dice, que cuando estaban ahí, bueno, un ángel vino y los llevó, lo trasladó donde tienen que ir. Por eso cuando alguien muere, vas donde tú tomaste la decisión. Acuérdese bien, cuando uno muere aquí, el cuerpo queda, pero el espíritu vuelve a Dios, el alma. Es que, hermanos y amigos, tenemos que tomar la buena decisión. Después de que uno muere aquí, ya no hay salvación. Ya no hay que digan que vamos a orar, que vamos a ayunar. Ya nada puede hacer uno. Nada. Nada. Si no aceptaste a Cristo, nada, 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 nada se puede hacer. Si no aceptaste a Cristo, nada. Ni que aunque tu mamá llore y llore, nada puede hacer. Nada. Por eso le decía que hay gente en el infierno que se está acordando que quiere salir. El rico estaba. Y dice que miró a Lázaro. Lázaro, pero todo aquí está así. Pero la diferencia es de que Lázaro estaba en un lugar de descanso, en un lugar donde no había tormento. Y el rico estaba sufriendo, así lo dice la palabra, estaba sufriendo. Estaba gritando y decía, Lázaro, Lázaro,
Lázaro. Fíjese, así lo dice la Biblia. Y mandó, deja que la punta de tu dedo se moje en mi lengua. ¡Wow! ¡Qué terrible tormento! Por eso dice, en el lugar de tormento, en el lugar donde crujir de dientes, en el lugar donde van a ser atormentados día y noche. Por eso es que la gente ahora disfruta la vida, dice la gente. Disfruta la vida que hay una así. Pero es aquí donde usted tiene que tomar la decisión. Es aquí en la tierra donde tenemos que tomar la decisión. Mi amado hermano que me está escuchando o amigo, quizás hoy puede ser tu noche, tu última noche. Si hoy mueres, ¿para dónde vas? Usted nunca diga, no, pues que Dios vea. No, es aquí la Biblia dice. Hay muchos textos, pero por el tiempo, pues no lo voy a mencionar porque ya el tiempo se me fue. Pero la Biblia dice que hay de aquel que me conoció y se apartó. Bueno, el tiempo se me terminó. Amigos y hermanos, les agradezco por su fiel sintonía y su fiel atención. Ya vimos y les dice que ay de ti Corazín, perdón, ay de ti Corazín, sí, y ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón y en Sodoma se hubieran hecho estos milagros, se hubieran arrepentido. Tiro y Sidón eran ciudades, ya le dije, y Sodoma, ciudades que no eran judías. Y acuérdese de Sodoma, ¿verdad? Usted sabe, incluso el Señor dice que cuando Él regrese a la tierra, la gente va a ser como Sodoma y Gomorra. ¿Cómo era Sodoma? Eso se está mirando en la actualidad. Eso he estado abarcando. Yo soy de un rancho, fíjese. Yo soy de un pueblito muy conservador en aquel entonces. En aquel entonces, en aquel tiempo, en los años, yo les hablo de mi memoria de los años 88 a los años 95. De ahí porque pues ya todo me vine para acá. Un pueblo en aquel tiempo muy conservador. Ahorita no sé. Un pueblo donde muy poco se miraba la maldad. Muy poco. Había en aquel entonces, en los años 88, 90, llegamos a dormir hasta fuera de la casa. No había maldad. Lo único que teníamos de tener cuidado de las vacas que nos pisaran. Lo único. ¿Usted ve cómo ha cambiado? ¿Usted ve cómo ha cambiado ahora? Ahora ya todo ha cambiado. Y el Señor dijo que en los últimos días la gente de hoy, lo vamos a hablar otro día, en estos días, cómo era la gente de Sodoma y Gomorra, que esa gente de Sodoma y Gomorra se iba a parecer a este tiempo. La homosexualidad, el lesbianismo, el falta del respeto, los hijos rebeldes a los padres. Yo les digo, yo me acuerdo en mi pueblo, en aquel entonces, había mucho respeto. Los padres tenían, los hijos le teníamos, bueno, les teníamos, porque yo aún les sigo teniendo respeto a mi padre, le teníamos un gran respeto a nuestros padres, a nuestra madre. Gran respeto, ¿eh? Ahora todo ha cambiado. Ahora el papá habla, no lo obedecen, lo mandan por un tubo. El papá le dice a la hija, hija, no salgas. Ay, padre, tú estás viejo ya, yo estoy joven. Y ahí se queda el papá, mire, boca abierta. ¿Qué hace? Nada. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. El Señor lo dice. Cuando vean esos tiempos, dice, yo ya voy por. Usted sabe que esta tierra va a sufrir grandes juicios de Dios, ¿verdad? Así lo dice la Biblia.
Por eso es que Dios dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida y Capernaum. Por eso el Señor hoy nos dice, ay de ustedes que escuchan la palabra y no hacen caso y no obedecen. Les decía, todo se ha vuelto un revoltijo, dicen en mi pueblo. El respeto a nuestros padres se ha perdido. La inmoralidad sexual, hermanos, por la internet. Ay, todo eso, yo me recuerdo, les digo, yo soy de un pueblo que, que me permitió ver ese respeto, la verdad. Yo en lo personal le decía tíos y los respetaba a personas adultas mayores que yo. Tío, buenas tardes. Tía, buenas tardes. O sea, por el respeto, mi mamá me decía, respeta es tu tío, respeta es tu tío, el respeto. Ahora, yo sé que hay gente que todavía conserva, pero mínimo son esas personas. Todo eso está escrito en la palabra. Todo eso está en la Biblia. Todo eso está en la palabra de Dios. Por eso, amado hermano, que Dios le bendiga. Buenas noches a todos los que van a ver el video y se van a conectar. Persevere, que a esta tierra no le espera nada bien. Va a seguir temblando, eso sí está en la Biblia. Van a venir enfermedades, eso está en la Biblia. Van a seguir pestes, está en la Biblia. Ahí está todo. Ahí está en la Biblia. No hay para dónde más darle. Terminamos. Que Dios les bendiga en esta noche. A todos los que van a ver la palabra, que Dios les bendiga grandemente. Bueno, ya cerramos. Ay de ti, Corazín, ciudades que han sido enjuiciadas ya, que el juicio de Dios cayó sobre ellas y ahora nos dice a nosotros, ay de ustedes que han conocido la palabra y se han apartado.